¿Alguna vez ustedes se han topado con personas que dicen de que ya no hay más dones del Espíritu Santo o que tratan de dividir los dones entre dones extraordinarios y dones naturales? ¿O que dicen de que creer que en este día todos los dones están operando es una mala interpretación de la Biblia? Esto es lo que pasa muchas veces dentro de nuestros círculos evangélicos. Y en los últimos días, en los últimos años, hay muchos que se creen superiores al decir que ya no hay dones operando el día de hoy. Así que en este video vamos a estar dando 10 respuestas o 10 razones por las cuales no podemos ser cesacionistas, no van a ser cuestiones eh, muy profundas, pero sí respuestas que demostrarían aquel que ya dejó de creer en el poder de Dios obrando a través de hombres y mujeres el día de hoy, que tomen un nuevo punto de vista, que la piensen mejor y que así probablemente van a poder estar eh, más abiertos a lo que el Espíritu Santo les diga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole a usted un nuevo video. Si ustedes se han fijado, el domingo de la noche para mí, lunes para ustedes, puse un audio que es un resumen de un artículo académico de Craig Kinner con respecto al Espíritu Santo y las misiones. Pues en este día, hace unas cuantas 10 horas o algo o antes, puse un video hecho con la inteligencia artificial. Estoy probando a ver cómo se puede hacer las cosas mejores, en el cual trato de dar una breve historia del cesacionismo. Salió muy bien, mucha gente me está diciendo eso, que quizás lo tengo que mejorar, y si lo mejoro tengo que pagar más, pero primero tengo que ver si ustedes lo están viendo. Así que yo les invito a que vean esos dos videos para entonces entender este. Durante la semana, 2 días más, voy a estar poniendo otros videos que tienen que ver con el secesionismo. Primero va a ser una historia del secesionismo, que ya lo he puesto antes, pero yo creo que vale la pena que de nuevo le demos más seguimiento a esto. Y también quiero ver, pero también hay una segunda parte de eso, donde se da las respuestas más profundas aún, con respecto de cómo responderle a la gente de que objeta de esto. Así que eso es lo que traigo el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría empezar ya estar aquí. Los milagros, mucho que hoy cumple por esta iglesia. Si ahorita, si aquí está Tavero, que me ayude quizás, si es que puedes, si es que estás ahí, poniendo los videos, los comentarios, mejor dicho. Ok, bueno, entonces voy a estar leyendo de un artículo el cual voy a estar haciendo mención después, poniendo el link abajo en las notas. Dice así: uno de los textos más citados por los cesacionistas, aquellos que creen que los dones del Espíritu, como profecía, las lenguas y la sanidad, cesaron después de la era apostólica, se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 12. Lo voy a leer. El amor nunca termina, las profecías pasarán, las lenguas cesarán, el conocimiento pasará. Porque conocemos en parte y profetizamos en parte. Pero cuando llegue lo perfecto, lo parcial pasará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Al llegar a ser hombre, abandoné las costumbres infantiles. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Bueno, y entonces de aquí vamos a ver qué es de todo esto, y quisiera simplemente estar leyendo lo que dice aquí.
Los cesacionistas argumentan que lo perfecto se refiere al canon completo de las escrituras y muchos ya no lo hacen. Digamos, John MacArthur, él criticaba a aquellos que tenían este modo de pensar. Los cesacionistas argumentan que lo perfecto se refiere al canon completo de las escrituras y que una vez establecido, dones como la profecía y las lenguas ya no eran necesarios. Claro, nos suelen enseñar que el conocimiento pasará, ya que refutaría por completo su argumento sobre el canon de las escrituras. Apoyan su interpretación del cese en 1 Corintios 13 con pasajes como Santiago 1, 23 y 25 y Salmo 19, 7. A primera vista, esto puede parecer convincente, pero un análisis más profundo de las escrituras, la historia de la iglesia y el testimonio global revela un panorama muy diferente. Aquí hay 10 razones por las que no soy cesacionista. Y de Santiago me gustaría que lo leyéramos. Cita a Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Que dice así, Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y también cuando citan el Salmo 19, 7, quisiera leerlo también. Y ese es un corito, si ustedes se recuerdan, aquellos que aún se acuerdan de los coritos cuando estaban muchachos. Y es el siguiente, 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Así que estos dos textos son usados, aparte del texto de 1 Corintios 13, para decirnos que la palabra no necesita nuevas revelaciones o añadiduras, como yo diría. Bueno, razón número uno. La palabra ya era llamada perfecta antes que se completara el canon. Santiago y el Salmo 19 ya describían la palabra de Dios como perfecta, mucho antes que se completara el Nuevo Testamento. Esto significa que Pablo, en 1 Corintios 13, no se refería a un canon completo del Nuevo Testamento. El perfecto que describió apunta a nuestro encuentro pleno, cara a cara con Cristo en la gloria. Por eso, teleios, cuando venga lo perfecto, lo teleios en griego, eso también apunta a algo escatológico. Razón número 2 por la cual no soy cesacionista. Pablo se refería a ver a Cristo cara a cara. El lenguaje de Pablo es profundamente personal. Entonces conoceré plenamente como soy plenamente conocido. Este es un lenguaje escatológico, por eso tenemos que ver que en 1 Corintios 13 está hablando bastante de escatología, que se cumple como solo cuando somos glorificados en la presencia de Cristo. 1 Juan 3:2. No estaba describiendo un momento histórico en el que se cerró el canon, ya que murió antes de que esto sucediera. Se refería a sí mismo con pleno conocimiento una vez que pasara a su estado eterno en el cielo. Razón número 3, ¿por qué no soy cesacionista? El conocimiento pleno aún no ha llegado. Si lo perfecto llegó con la Biblia completa, la iglesia debería ahora conocer plenamente. Pero aún vemos cómo por espejo, oscuramente, incluso con un acceso exhaustivo a las escrituras, ningún creyente ni erudito afirma tener un conocimiento completo. Los dones espirituales siguen siendo necesarios para la edificación de la iglesia hasta el regreso de Cristo. Razón número 4, ¿por qué no soy cesacionista? Los comentarios históricos rechazan la lectura cesacionista. Antes del siglo XX, ningún comentarista importante interpretó lo perfecto como un cierre del canon
Incluso reformadores como Juan Calvino, citado a menudo por los cesacionistas, entendieron que 1 Corintios 13 señalaba el estado final de gloria, no la culminación de la Biblia. Razón número 5, ¿por qué no soy cesacionista? La historia de la iglesia está lleno de milagros y dones. La afirmación de que los milagros cesaron después de los apóstoles ignora la evidencia histórica. Los relatos de sanidades, profecías y liberaciones se encuentran en Justino Mártir e Ireneo, quienes documentaron carismas vigentes en el siglo II. Tertuliano, que describió la profecía y las manifestaciones espirituales en el norte de África. Atanasio, Gregorio de Niza y otros padres tempranos que informaron sobre intervenciones milagrosas. Agustín, que al principio dudaba de los milagros, pero que más tarde en la ciudad de Dios dio testimonio de curaciones y exorcismos en su tiempo. Y la ciudad de Dios es una obra de Agustín. Desde los padres del desierto hasta los moravos, pasando por los primeros metodistas y pentecostales del siglo XX, el Espíritu de Dios continuó obrando con poder. La historia contradice rotundamente el cesacionismo. Razón número 6 por la cual no soy cesacionista. El cesacionismo sustituye la fe sobrenatural por el racionalismo. El cesacionismo moderno se basa en el racionalismo de la ilustración, que prioriza la razón humana sobre la experiencia sobrenatural. Irónicamente, muchos cesacionistas aún emplean el lenguaje subjetivo como Dios puso esto en mi corazón o Dios me dio paz con esta decisión. Si el Espíritu Santo puede dar testimonio a nuestro espíritu respecto a nuestro estado eterno, y eso lo encontramos en Romanos 8:16, y eso es bien importante porque dicen que Dios no habla solamente a través de la Biblia, pero Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué dejaría de guiarnos, incitarnos o hablarnos de maneras consistentes con las Escrituras con respecto a las cosas prácticas de cada día? Razón número 7, ¿por qué no soy cesacionista? Las señales y los prodigios siguen acompañando al Evangelio. Los cesacionistas suelen citar Hebreos 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, para afirmar que las señales solo confirmaron el Evangelio en la era apostólica. Sin embargo, el texto es descriptivo, no prescriptivo. Hoy, en misiones fronterizas y regiones no alcanzadas, las señales y los prodigios son comunes. Visiones, sanidades y liberaciones suelen preceder a la traducción de la Biblia o a la plantación de iglesias. Dios continúa confirmando su palabra con poder entre quienes tanto en el país como en el extranjero desconocen el Evangelio. Razón número 8, ¿por qué no soy cesacionista? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, no significa que Dios ya no habla. Los cesacionistas citan Hebreos 1, versículos 1 y 2, para argumentar que Dios solo habla en su Hijo a través de las Escrituras ahora. Pero esto malinterpreta el texto. El pasaje destaca la finalidad de la obra redentora de Cristo, señalada por los profetas del Antiguo Testamento. No una restricción de la voz del Espíritu. A lo largo de los hechos y las epístolas, el Espíritu nos remite a Cristo mientras guía, advierte e instruye a la iglesia. Nada en las Escrituras enseña que dicha guía cesaría. La razón número 9, ¿por qué no soy cesacionista? La iglesia todavía necesita los dones para el ministerio. Si la iglesia apostólica, ministrando en el poder de Pentecostés, necesitaba los dones para evangelizar un mundo hostil, ¿cuánto más los necesitamos nosotros hoy? Hechos 2:17 declara en los últimos días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estos últimos días comenzaron con la era de la iglesia. Los dones no son opcionales,
son cruciales para la misión. Y eso les remito al video anterior, 2 videos anteriores, donde, una vez más, repito, es un artículo de Craig Kinner que habla, un artículo académico donde él habla la necesidad de los dones en la misión de la iglesia. Razón número 10, ¿por qué no puedo ser cesacionista? La iglesia pentecostal global demuestra que Dios todavía se mueve con poder. Los segmentos de más rápido crecimiento del cristianismo en todo el mundo son los movimientos pentecostales y carismáticos que enfatizan los dones del Espíritu. Algunas estadísticas. En el sur global, África, América Latina, Asia, así como en el Medio Oriente, entre los musulmanes, miles de personas dan testimonio de curaciones, liberaciones y encuentros proféticos. Y dicho sea de paso, dentro de unos días, Vero va a estar dando, usted la ven como moderador acá en los comentarios, Vero va a estar dando una charla de cómo es de que los musulmanes tienen sueños donde Jesús les habla y los invita a que crean en él como el Mesías, como su Salvador, como el Magdid, como ellos le dicen. Entonces, yo le invito a que esté atento, a que Vero ponga también ahí su canal para que ustedes se puedan suscribir y no se pierdan de eso. Y ahorita lo que está diciendo Luis Antonio, los milagros cesaron, Justin Pires, el mismo milagro andante, es un milagro andante de contradicción, exacto. Justin Pires rechaza esto de que el Señor se le puede presentar a los musulmanes en sueños. Y él no cree que ellos van a venir a Cristo, a pesar de que son salvos, pero como no es como él dice, por lo tanto, no se tiene que aceptar. Y ahí puso Vero su canal para aquellos que quieran ver. Este video va a estar interesantísimo porque ese es un fenómeno dentro de los musulmanes que ellos se convierten viendo a Jesús en sus sueños. Y aquí, como dice José Mandrona, también los judíos en estos días están dando testimonio de lo mismo. Gloria a Dios. Esta expansión pentecostal ha impulsado uno de los mayores movimientos misioneros de la historia. Y es cierto, es el pentecostalismo que se ha visto más y porque está dependiendo del poder de Dios. Y algunos bautistas también, que somos creyentes, que aún el Espíritu Santo está fungiendo, está dando dones también a algunos de nosotros. Lejos de frenar la fe, la obra continua del Espíritu Santo ha impulsado la expansión global del cristianismo a regiones inalcanzadas, a menudo acompañada de señales y prodigios que confirman el evangelio. Por lo tanto, si el diablo está detrás del movimiento pentecostal, entonces está dividido contra su propio reino. Porque recordemos, muchos han salido de estos últimos años diciendo que son reformados o que son calvinistas o que son pentecostales reformados, etcétera, etcétera, donde están prácticamente poniendo al mismo nivel tanto el pentecostalismo como secta o como un movimiento del diablo. Y lo vuelvo a decir. Por lo tanto, si el diablo está detrás del movimiento pentecostal, como muchos pretenden, entonces está dividido contra su propio reino, ya que millones se están convirtiendo a Jesús y experimentando milagros contemporáneos y dones espirituales como el hablar en lenguas. Como conclusión, el cesacionismo se basa en una ilustración racionalista occidental que desmitifica las escrituras, seleccionando cuidadosamente los pasajes mientras ignora la exégesis bíblica, el testimonio histórico de la iglesia y el testimonio global de la obra del Espíritu hoy. Los dones del Espíritu no son reliquias antiguas, son herramientas actuales para el avance del Evangelio en un mundo aún oscurecido por la incredulidad. Necesitamos el pleno empoderamiento que Jesús prometió a su iglesia corporativa en Juan 14:12. Rechacemos una forma de cristianismo impotente. Abracemos juntos la palabra y el Espíritu y entremos con confianza en la misión de Dios, equipados con todos los dones que Él aún nos concede libremente. Es importante que nosotros el día de hoy dependamos del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu.
Y eso lo cantábamos bastante nosotros cuando éramos pequeños. No sé si alguna iglesia lo sigue cantando, pero eso lo cantábamos. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No sé hasta cuánto podemos nosotros estar así. Bueno, me gustaría dar el link si alguno quiere entrar a un... Este es un estudio, mis hermanos. Esto ha sido una cosa que he querido dar breve porque quiero yo equipar a ustedes, mejor dicho, equipar a ustedes para poder dar una respuesta a todos estos ataques que tenemos en contra del Espíritu Santo. Que gente que dice que ama la palabra, gente que dice que esto los tiene que guiar. Bueno, esto me guía a mí a creer que el Espíritu Santo aún sigue vigente, no solamente en el ámbito eterial como ellos, porque ellos creen en milagros, que creen que si uno ora va a pasar algo, pero que también a través de su pueblo, el Señor Jesús está haciendo aún milagros. A través de su pueblo aún está haciendo milagros, aún está sanando gente, aún está restaurando vidas, aún está dando dones de lenguas para que esas personas puedan orar, puedan ejercer sus dones espirituales, puedan, como dice en 1 Corintios capítulo 14, para que su espíritu ore. Aunque el entendimiento quede, por eso hay que alabarle con entendimiento y hay que alabarle en el espíritu. Hay que mantener ese balance, pero mucha gente no le gusta ese balance. Entonces, algunos optan por una fe racionalista que no tiene, que está ya sin fe, que simplemente dice, la Biblia dice esto, algo mecánico. Dice cosas. Aquí, bueno, voy a empezar a ver los comentarios aquí. Ya di cómo se llama. Ya di aquí el link para si alguien quiere entrar. Lo vuelvo a poner por si alguien quiere entrar. Yo sé que para ustedes es algo temprano. Para mí son una hora buena. Son las 10:56 de la noche acá. Así que voy a empezar a ver los comentarios. Bueno, ahí dice alguien. Yo odio el secesionismo con tal que no odia a los hermanos, porque son hermanos que están engañados, son hermanos que están confundidos en ese punto específicamente. Continuismo con propósito, pero con propósito. Me gustaría que escribieras ese libro, Luis, Continuismo con propósito, igual como la iglesia con propósito. Ok, aquí está. ¿Cuál era el propósito de los dones y los milagros en el reino de los cielos? Los dones y los milagros que muchos declaran hoy en día cumplen el propósito de su iglesia, de Cristo y su iglesia. Algunos sacan, solo va a estar destacando algunos. El propósito es el mismo, el que describe la palabra edificación, ayuda a la iglesia. Sí, bueno. Hermosa biblioteca, bueno, es este lado que estás viendo. Si me muevo, si me muevo de este lado, va a ver la otra y vas a ver, bueno, ahí sigue y ahí hay más cosas. La biblioteca, no sé cuántos libros tengo. Aunque he diferido con usted en ciertos asuntos, le agradezco de todo corazón las clases que ofrece en su canal. Han sido de gran bendición para mi vida. Muchas gracias. Gracias a Arkelio. Gracias a Licea Vega. De nada. Esta semana simplemente le quiero dar más tiempo al tema del secesionismo. Por eso es que van a haber 2 clases más o 2 videos más. Uno que va a ver la historia de dónde salió el secesionismo dentro de los fariseos, de los saduceos. El cesacionismo no nació en la Reforma, el cesacionismo nació entre los saduceos, adentro del pueblo de Dios. Si estamos contando la iglesia y estamos contando el pueblo de Israel, el cesacionismo empezó con los saduceos. Hay muchos saduceos, o sea, hay muchos saduceos del día de hoy. Entonces, también a los judíos en estos días están dando testimonio de lo mismo, que muchos judíos están teniendo sueños donde el Señor les revela quién es Él, que Él es el Mesías. Dice que Kinner fue a estudiar a Ashbury por un sueño, dice Vero. Sí, pero hay que tener cuidado con los alargamientos de brazos, los milagros de calzas dentales y la lluvia de oro. Sí, tenés razón, hay que tener cuidado con toda esa gente, porque yo creo que lo estás diciendo por uno que tiene su papá que hace esas cosas, que es un supuesto apologista, pero bueno, no sé, no creo que sea, pero que su papá hace eso, sí, tenemos que tener cuidado con eso.
Aunque yo te voy a decir, yo he visto cuando Yávila llegaba, y yo, porque yo menciono a Yávila porque con él vi esas cosas de joven. Cuando Yávila tenía un amigo que tenía pies planos, o sea, le costaba, hasta tenía un zapato especial para caminar. Pues después de que Yávila oró por él, le vimos la curva, se le hizo la curva ahí en el pie y ya hasta el día de hoy anda sin ese zapato especial, así que Dios lo sanó. Y ya, dice aquí, dice Alejandro, dice, qué curioso que esos que critican hoy el pentecostalismo y hasta lo tildan de herejía, llegaron a Cristo y se convirtieron porque tuvieron una experiencia en iglesia pentecostal. Exacto, eso es tremendo. Claro, la palabra es explícita que habrá muchos falsos que harán fuente de ganancia con la piedad, pero eso no invalida el testimonio real, sí. Dice, Cristo hizo un milagro en mí, se acercó a la iglesia católica, iba Cristo Rey, imagínenselo. Y luego, no sé, porque muchos católicos se salen de la iglesia católica y se hacen evangélicos porque también Cristo hizo un milagro en ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Entonces, ya gusto de cada quien, o no sé. Entonces, explícame eso, Luis. Cuando Cristo obró en mi vida, me acercó a la iglesia evangélica. Aquí está, aquí. Ok, bueno. Ok, dice aquí, vamos a ver. Ahí vos querés comentar algo, le dice algo. Teologizando, sí, un cristiano, dice, señorita, me parece un cristiano hueco y vacío, un cristiano incompleto, un cristianismo incompleto. Por mucho que digan que son sana doctrina, por mucho que digan que creen en la palabra de Dios, no, bueno, no crees. Vos le has quitado parte del, digamos, por ejemplo, Romanos 12 no está, o está muy mutilado. 1 Corintios 12 tampoco. Efesios 4:10. 4:10 del 8 al 10 no está tan bien. Entonces es un evangelio muy mutilado, de verdad. Dice aquí, hermano Ulises, somos consecuentes con nuestro principio bautista de la autoridad de la escritura. El secesionismo es contra la autoridad de la escritura. Exacto, es que es cierto. Y es una paradoja, Fernando. Es una paradoja porque la Biblia dice de que esto va a estar, los dones van a estar hasta que la iglesia llegue y estoy citando Efesios, hasta que llegue la iglesia a la madurez. Y yo no veo que la iglesia es madura. Dice Efesios 4, dice 4:8. ¿Y por qué dije el 8? Porque en el Salmo, en el Antiguo Testamento dice diferente. Dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y vemos cómo en Salmo 68:18 dice diferente. En el Salmo 68:18 dice diferente. Entonces, que Pablo, no me acuerdo si está citando aquí la Septuaginta o está él haciendo un cambio al texto. 68:18, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. En cambio, en el Salmo que está citando Pablo, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí es Dios dando dones a los hombres, mientras que en el Salmo dice que Dios es el que recibe los dones. Bueno, es una cosa bien exegética que solamente lo quería decir. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, y por eso es que ahí tomamos que Cristo descendió cuando murió. El que descendió es también el que ascendió mucho más arriba que de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, él dio todos estos dones hasta que todos lleguemos. Entonces, no que los voy a dejar de dar unos y otros sí, otros no. Ahora, la situación sería esta de que Pablo a veces en 2 Corintios 8:23 y en otros textos vemos como Pablo ocupa
el término apóstol diferente. A veces se refiere a él como el que ha visto al Señor resucitado, se refiere a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y también a veces se refiere a apóstoles que son mandados por la iglesia, como acabo de mencionar, 2 Corintios 8:23. Entonces tenemos que ver cómo es esto. Y también cuando Pablo es llamado, Pablo es el apóstol del Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de que el Señor lo tomó aparte y lo llamó en el camino de Damasco, después vemos también cómo él y Bernabé son llamados al ministerio. Dice aquí, Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Apostolain, esa es en griego. Entonces, eran constituidos apóstoles del Espíritu. Y por eso es que Pablo también habla de nuevo, 2 Corintios 8:23 habla de los apóstoles de la iglesia, están los apóstoles del Espíritu, están los apóstoles del Cordero en Apocalipsis. Entonces, esto